Muchas gracias, señor presidente, señorías, señor ministro. Subo a esta tribuna con una pequeña satisfacción, una cierta tranquilidad y una gran desolación, ¿no? Una pequeña satisfacción, porque recogiendo aquello que decía Fray Luis de León, decíamos ayer, pues veo que el señor ministro, aquello que desde el comienzo de la legislatura planteábamos desde Amaiur en esta tribuna, que uno de los problemas estructurales del Estado español era el fraude fiscal y que era un elemento que había que abordar con seriedad, con decisión, con determinación, bueno, veo que ese discurso empieza a estar presente, ¿no?, por parte del señor ministro ya desde hace una temporada, ¿no? Y eso pues, nos da una cierta satisfacción, ¿no? Luego decía que una cierta tranquilidad, pues porque afortunadamente en Euskal Herria tenemos la soberanía fiscal para decidir nuestras propias normas en los impuestos fundamentales, ¿no? Y eso nos da una cierta tranquilidad de que los despropósitos que se han hecho en los últimos años, no solo en esta legislatura, sino en anteriores en el Estado, pues no nos van a afectar o no van a afectar a la ciudadanía de Euskal Herria, ¿no? Y decía que una gran desolación, porque al final el debate que una vez tras otra vemos en esta Cámara y hoy acabamos de ver, pues nos produce una gran desolación. Una gran desolación porque también nos preocupa la situación de la ciudadanía en el Estado español, de los españoles, ¿no? Aunque nosotros, bueno, pues tengamos nuestra identidad propia y queramos independientes. Pero nos preocupa, ¿no? Y vemos que todos los debates aquí, en vez de hacer propuestas concretas para solucionar los problemas de la ciudadanía, se reducen a un y tú más, ¿no?, a tirarse los trastos unos a otros. Y hoy el debate ha sido un ejemplo muy claro, ¿no? Por un lado teníamos al señor ministro, que parece de Bilbao, porque bueno, dice que el sistema tributario español es el mejor del mundo mundial, el más eficaz, etcétera, ¿no? Y bueno, pues las cifras no dicen eso, sino que dicen todo lo contrario, ¿no? Es decir, hablar del fraude fiscal sin hablar de poner los medios, aparte de palabras, pues se queda al final eso, en palabras vacías, ¿no? Y hay datos concretos que demuestran que no hay una voluntad efectiva de combatir el fraude fiscal. Pero vamos, ni en esta legislatura ni en la anterior. Y es, por ejemplo, y vamos a datos concretos, es decir, el número de inspectores de Hacienda que hay en el Estado español es, en proporción del resto de los Estados de la Unión Europea, es el último. Es decir, en el Estado español hay un inspector de Hacienda por cada 2.000 habitantes, mientras que en Alemania estamos hablando de un inspector de Hacienda por 740 habitantes. En Francia, un inspector de Hacienda por 942 habitantes. En Grecia, que veis el desastre del mundo mundial, hay un inspector de Hacienda por cada 1.216 habitantes. Es decir, esos son datos concretos de compromisos concretos de lucha contra el fraude fiscal. Y ahí es donde no vemos voluntad ni en este Gobierno ni en el anterior. Y creo que son medidas fáciles de tomar. Yo no digo que haya que pasar de un día para otro y duplicar el número de inspectores de Hacienda, pero al menos se podrían haber abierto en esta legislatura y en la anterior pues nuevas plazas de inspectores de Hacienda. Y eso no se ha producido. Y yo creo que ese es un elemento concreto y una propuesta concreta que ustedes podrían hacer, ustedes y ustedes. Estamos hablando también de la recaudación. Pues mire usted, efectivamente está aumentando la recaudación, pero lo que vemos, si comparamos con los datos del resto de los estados de la OCDE, y son datos del último informe de la OCDE, pues vemos que el Estado español pues lidera la caída de ingresos en el conjunto de la Unión Europea, de la OCDE, es decir, más amplio todavía que en la Unión Europea. Es decir, de los 32 estados que forman parte de la OCDE, que forman parte de ese estudio, el Estado español es el número 32. Es decir, entre el año 2007 y el año 2013, los ingresos públicos han disminuido en un 3% de media anual, cuando la media de la OCDE es un incremento del 0,1% de media anual. Creo que son datos concretos que no permiten, pues eso, echar las campanas al vuelo, ¿no? Y vamos al gasto público, ¿no? Y en el gasto público, pues el Estado español pues tampoco está muy bien situado. Está en el número 26 de los 32. Es decir, se ha producido un incremento del 0,6% de media anual del gasto público en todos esos años, desde 2007 al 2013, ¿no?
mientras que la media de la OCDE está en el 1,2. Y creo que esto muestra una de las cosas que hemos denunciado sistemáticamente desde esta tribuna, que el problema del Estado español no es de gasto público, sino de ingreso. Y en el ingreso se ha producido un fracaso total en esta legislatura y en la anterior. Y si vamos a otros elementos, como puede ser el tema de la deuda, pues que es insostenible. Este mismo informe de la OCDE dice que lo más probable es que se pueda llegar al 170% de endeudamiento en el Estado español, ¿no? Y que hay que tomar medidas drásticas, ¿no? Pero es que el endeudamiento es responsabilidad del Gobierno anterior, pero también de este. Y no me vale que usted, señor ministro, le eche las culpas al Partido Socialista diciendo que el endeudamiento del Gobierno Zapatero, porque la mitad del endeudamiento del Gobierno Zapatero era producto de las comunidades autónomas que gobernaba el Partido Popular. Es decir, con lo cual ustedes están execuo en la responsabilidad del endeudamiento del Estado español y del desastre del Estado español. Y creo que esos son datos concretos y que me produce una gran desolación, además, el poderlos decir y el transmitirlos, ¿no? Porque me gustaría que la realidad fuese otra muy diferente, ¿no? Pero es que también estamos hablando de esta legislatura, que parece que es fantástica, ¿no? Pero claro, ustedes están hablando de un sistema tributario que no es eficiente realmente, que no está dando respuestas coherentes y justas a la realidad del Estado español. Y vamos a otro dato, es decir, el tema de desigualdad. Usted, seguimos batiendo récords, el Estado español sigue batiendo récords de desigualdad. El indicador de Eurostat, Income Quintile Ratio, que mide la diferencia de renta disponible entre el 20% de la población más pobre y el 20% más rico, pues el país más desigual de toda la Unión Europea sigue siendo el Estado español, con un ratio de 6,8, frente a otros estados como Grecia, que es el gran desastre, pues que están mejor todavía. Grecia y Letonia, que son los siguientes que están peor, están en el 6,5, mientras que la media de la eurozona es el 5, ¿no? Es decir, estamos ante otro problema que no está siendo resuelto por el sistema tributario, que una de las funciones del sistema tributario es precisamente reducir la desigualdad, y no lo está logrando, ¿no? Y es que si vamos además a los datos, ¿no? Es decir, otro coeficiente, por ejemplo, el coeficiente Gini, ¿no? Es decir, que habla de la concentración de ingresos entre los individuos, ¿no? Pues también vemos que en el año 2014 se ha disparado. Está en el 34,7, ¿no? Superando también a Grecia. Es decir, estamos peor que Grecia en este tema también, que está en el 34,5, ¿no? Y mejor que Letonia, que era el otro que acompañaba en el otro, que está en el 35,5. Mire usted, esos son datos, ¿no? Datos concretos de que el sistema tributario no está funcionando. Y creo que hay que hacer un esfuerzo de responsabilidad desde el mundo de la política. Y creo que ustedes, los dos partidos mayoritarios, tienen una responsabilidad especial. Y tiene gracia que el portavoz de un grupo político independentista pues venga aquí a decirles esto. Y se lo hemos dicho muchas veces, nosotros somos independentistas y queremos tener nuestro Estado propio dentro de la Unión Europea. Pero nos preocupa España, porque somos solidarios también con las gentes de España que están sufriendo su ineficacia, la ineficacia de este Gobierno y la ineficacia del Gobierno anterior. Y mire usted habla ahora de la reforma fiscal que van a aprobar próximamente. Pues es una reforma fiscal que es claramente irresponsable, que cae en un populismo totalmente irresponsable. Porque bajar ahora los impuestos es una irresponsabilidad cuando tenemos todos estos déficits estructurales, todos estos problemas de desigualdad, todos estos problemas de mantener y reforzar el estado de bienestar, cuando ustedes siguen metiendo la mano en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En esos escenarios, disminuir los impuestos me parece que es una grave irresponsabilidad. Pues usted además se aprovecha de la que se suele denominar verdad o mentira estadística, ¿no? Dice, no, los de menos rentas van a verse beneficiados un 25%. Y es verdad, ¿no? Lo que pasa es que estamos en la verdad y mentira estadística, ¿no? Y alguna otra vez en esta tribuna ha dicho que si aquí tenemos un pollo, pues estadísticamente entre usted y yo nos corresponde medio pollo a cada uno. Pero si me como yo el pollo entero, usted se ha quedado a 2 velas y estadísticamente le sigue correspondiendo medio pollo. Y pasa eso con los impuestos. Dice, efectivamente, se ven beneficiados un 25%, porque un 25% de 1.000 euros, pues un 25%. Claro, que un 25% de 1 millón de euros es mucho mayor. Pero es que la reforma que ustedes aprueban, si es así, al menos lo que ha salido en la prensa, ustedes disminuyen en un punto la imposición, el tipo,
a las rentas más bajas y disminuir en 2 puntos a las rentas más altas. Con lo cual van en contra del principio de progresividad. En vez de corregirlo a más progresividad, van en contra. Y eso en este momento me parece una grave responsabilidad, porque yo creo que es el momento del esfuerzo solidario de los que más tienen con los que menos tienen. Y creo que ahora mismo disminuir los impuestos creo que es una mala solución para su Estado, ¿no? En fin, ustedes verán, unos y otros, ¿no? Pero creo que es hora ya de que dejen de tirarse los trastos los unos a los otros y empiecen a establecer políticas de consenso con todos los grupos. Pues usted también le decía al Partido Socialista, y no quiero ser yo aquí defensor del Partido Socialista, ¿no? Si ustedes han votado en contra de todo lo que hemos propuesto, nosotros también hemos votado en muchas cosas en contra, ¿no? Pero es que ustedes no han hecho ningún esfuerzo de consenso. Y esas medidas que podían ser importantes, pues tenían que haber buscado el consenso, precisamente con todos, haberlo intentado al menos. Y creo que no ha habido el intento suficiente para buscar esos consensos. Y no digo que no lo hagan con nuestro grupo, ya hemos sabido que les daba pánico hablar con nosotros y pactar con nosotros, aunque en nuestro país han pactado, ¿no? Si no, se lo preguntan al nuevo secretario de Acción Social, ¿no? El antiguo alcalde Maroto, que aprobó con nuestro grupo cosas importantes para Vitoria, importantes para los ciudadanos, y un esfuerzo de responsabilidad por parte de los dos grupos, por parte del Partido Popular y por parte de Bildu. Pero eso que se puede hacer allí, no sé por qué no se puede hacer en el conjunto del Estado, no con nosotros, que igual también, sino con el resto de los grupos. Creo que eso sería una medida de empezar a hacer política de otra forma y de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos en una situación excepcional. Mientras tanto, nosotros nos seguimos reafirmando que cuantos más les vemos y cuanto más contemplamos la realidad de esta Cámara, más nos convencemos de que cuanto antes podamos ejercer la soberanía por parte de la ciudadanía de Euskal Herria va a ser lo mejor. Va a ser ciudadanos dentro de Europa para construir una Europa mejor entre todos y también para contribuir solidariamente a que ustedes lo puedan hacer mejor.